Si yo me puedo establecer acá y hacer todo el procedimiento legal, entonces me quedo. Esas son opciones que uno toma, ¿no? Hemos visto que las personas ya están viendo a México como un país no solo de tránsito, sino también de destino. Todos los cubanos tenemos el sueño americano, pero yo no tengo sueño americano. Por el momento me quisiera quedar en México. Mexico has always been a transit country and a source country for migration to the United States. But now it's more than that. A record number of migrants from around the world are now seeking asylum in Mexico. Mexico this year is on track to process as many new asylum requests as the United States did in 2018, before the pandemic started. For more on this, we go to our senior correspondent, Tim Rogers, in Tapachula, Mexico. Every day, hundreds of people from around the world line up here to request asylum. Now, maybe Mexico wasn't their original destination when they left home, but sometimes life has a way of changing your plans. Uno no tiene opción. Uno de pobre no tiene opción en el país. Volver a mi país no es opción. Ya yo me vine y si Dios lo permite, si los planes de Dios son que yo me establezca acá, pues esos son los planes de Dios. Vengo confiando en Dios con mi familia, porque no voy a arriesgar a mi familia más. This asylum seeker from Honduras, who wished to remain nameless, said he and his family fled their country when gang extortion turned to death threats. Pues tuve que renunciar a mi trabajo, a mi casa, cerrar mi negocio. ¿Y qué fuiste rápido de un día para otro? Mire, yo eso fue, 24 horas tuve que tomar una decisión con mis hijos, mi esposa. In the first 6 months of this year, Mexico has received more than 51,000 asylum requests from people coming from 83 different countries, mostly Honduras and Haiti. Mexico is now on pace to receive a record-shattering 100,000 new asylum requests this year alone. To put that in perspective, the U.S. in 2018, the most recent year government data is available, conducted around 97,000 credible fear interviews. That means Mexico and the U.S. could be handling roughly the same number of new asylum applicants on an annual basis. Las personas que vienen por primera vez a solicitar la condición de refugiado hacen esta fila. Atendemos en esta fila alrededor de 150 hasta 600 personas. Mexico's Refugee Assistance Commission, known as COMAR, works closely with the UN Refugee Agency and Save the Children to process thousands of asylum requests every month. Esta es la área de llenado de formularios, donde ellos nos explican a través de estos formularios por qué abandonan sus países, qué motivos los llevaron a salir, por qué no pueden volver a su país de origen. Hay una persona facultada para tomar las declaraciones de las personas que no saben leer ni escribir. Once legalized in Mexico, refugees are allowed to work, access public health and education systems, and they're eligible for refugee relocation to other parts of the country where jobs are in greater supply. Los solicitantes de refugio no vienen en caravanas. La caravana tiene intención de cruzar territorios y puedo decirte que nosotros tenemos una caravana mensualmente. Nuestros números oscilan de 3,000 a 4,000 personas al mes. Es justo los números que hemos visto en caravanas. The real number of migrants passing through southern Mexico each month is unknown. Many don't stop to request asylum, rather continue northbound towards the U.S. It's a dangerous and expensive journey on a migrant road controlled by the Gulf Cartel and Jalisco New Generation. There's also a gauntlet of middlemen, smugglers, and opportunists, all fleecing the migrants on their way through. Pasa un chingo, un montón, no, tal vez no tengo la contabilidad, pero de que pasa un montón de gente. The traffic here at the Suchiate River is constant. 280 rafts, all Guatemalan, are running 24 hours a day back and forth. They're bringing merchandise, drugs, and people. ¿Y hay muchos polleros aquí? Pues hay muchos, pero no se dan a conocer, pues, ¿me entiendes? ¿Y cómo puedes saber la diferencia entre un pollero y un balsero? Y se conoce porque van adelante y van parados, pues. ¿Y vos sos pollero? No, yo soy camarero. Entonces, ¿vos no estás trabajando de pollero? No, yo no soy pollero. No, nosotros nomás nos encargamos así que dice, oye, llévame a esta persona. Nosotros no sabemos que si son pollos, no sabemos nada, pues. Nosotros nomás
Llévame esto y ya los pagan, pues ya lo llevamos de orilla a orilla. Many migrants trafficked across the river continue north, but those who stay in Chiapas are putting added strain on resources in the country's poorest state. Actualmente está llegando del orden del 70% de los solicitantes por Tapachula. Esto significa que llegan esta cantidad enorme de gentes a Chiapas, solicitan en Chiapas y tienen que permanecer en Chiapas. Es el estado que tiene mayor pobreza y en este sentido es ahí donde la gente, paradójicamente, ahí tienen que quedarse. La situación se puede ir complicando cada vez más y puede generar tensiones locales con la población local, porque lógicamente pueden ver que la gente puede competir por servicios públicos, por empleo, etc. As migrant diasporas form, it becomes a pull factor for others to come and put down roots. Si ahora nos vamos a alarmar por tener 100,000, pues eso no va a hacer nada y en 10 años puede ser mucho mayor. Pero justamente por eso creo que es muy correcto el enfoque de atacar el problema desde la raíz y hay que empezar ya. But for now, desperate times will continue to produce desperate measures. Pues mi sueño, pues primeramente es operar a mi hija y pues darle una mejor vida y pues, no volver a mi país. Pues, que ya en Honduras pues no poderle dar la vida que ella se merece. Entonces pues todo lo que estoy haciendo, pues una parte lo hago por ella.